Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes y radioyentes en la ciudad de Tulcán, en Ecuador. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 6, versos 24 en adelante, donde dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto, os digo, que no me buscáis, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la comida que permanece para siempre. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, los aquí presentes. La comida que permanece para siempre es Cristo, el pan de vida eterna. Y ahora, Cristo es el verbo, la palabra que se hizo carne.
se materializó y cumplió todo lo que estaba escrito en la Biblia que haría el Mesías en su venida. Cristo, la palabra como el pan de vida eterna, fue reflejado o representado o tipificado en el maná que cayó del cielo. Aunque aquel maná alimentó al pueblo hebreo cada día durante 40 años mientras ellos iban por el desierto, con todo eso, por cuanto solamente era el tipo y figura de Cristo, aquel maná no era el verdadero pan del cielo. O sea, no era el verdadero pan del cielo que le da vida eterna al que lo come. Porque el pan verdadero, el pan del cielo que da vida eterna al que lo come, es Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso encontramos también en el capítulo 5, verso 24, las palabras de Jesús que dicen: de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En otra ocasión también encontramos a los discípulos de Jesucristo con Jesucristo allí hablando a la gente que habían venido a él, lo cual sucedió luego del milagro de los panes y los peces. Esta lectura que tuvimos aquí, donde Cristo se identifica como el pan del cielo, el pan que descendió del cielo, y dice: el que come de este pan nunca verá muerte. Nos dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. También Él nos había dicho, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, da vida eterna al ser humano. Eso es lo que hace el pan de vida. Ahora vean cómo luego de Jesús, en este mismo capítulo 6, del verso 1 en adelante, del verso 1 al verso 14, Él alimentó una multitud de 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres, y al multiplicar los panes y los peces, la multitud que llevaba ya 3 días con Jesús tenía una gran actividad, una campaña de evangelismo, en donde había predicado el evangelio y había sanado a los enfermos, y la gente pues no quería irse, pero ya llevaban 3 días y la comida que podían haber traído ya se les había agotado, y los que vendían alguna cosa por allí, si había alguno, ya también habían vendido todo y nadie quería irse. Y los discípulos le dicen a Jesús: mira, despide ya a la gente, porque ya está cayendo el sol y la gente ya lleva 3 días con nosotros, para que vayan a las ciudades y compren para ellos algo de comer. Jesús les dice: ya ellos llevan 3 días y yo no deseo que se vayan así, no vaya a ser que se desmayen por el camino. Dadle vosotros de comer. No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Tremendo problema era para los discípulos darle de comer a toda aquella multitud de 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. No tenían ni el dinero, ni tampoco tenían pan, y si compraban pan, decían ellos, aún con 200 denarios que compremos de pan, no da para tanta gente. Aún las panaderías que podían estar por allí, por las ciudades cercanas, con todo el pan que podían tener, no daba para esa multitud. Ahora,
Era tremendo problema, una necesidad grande, pero Jesús les dice, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ellos dicen, no tenemos. ¿Qué tienen? Bueno, lo único que hay por aquí es un niño con una canasta y en su canasta tiene unos pececitos y unos panecitos. Y tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Los panes de cebada, vean ustedes, eran lo que se usaba en la ofrenda mecida del día después de la Pascua. Las primicias, la ofrenda de las primicias de la gavilla mecida. Y ahora, aquí este jovencito o niño tiene unos 5 panecitos de cebada y 2 pececillos. Y ellos dicen, ¿qué es esto para tantos? Y ahora Jesús dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Miren, lo que Moisés había hecho en medio del pueblo hebreo por palabra de Dios, darle maná, que cada día caía del cielo en la mañana, caía del cielo en la mañana. Ahora se encuentra el pueblo hebreo con Jesús, que con unos pececitos y unos panecitos alimenta 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Este verdaderamente es el profeta, dicen ellos. O sea, el profeta del cual Moisés habló. Profeta como yo se levantará el Señor vuestro Dios. A él oiréis. Y ellos estaban muy contentos comiendo todo ese alimento que Jesús proveyó para ellos, como había hecho el profeta Moisés con el pueblo hebreo. Luego, Jesús manda a sus discípulos que se monten en las barcas, en la barca y vayan al otro lado. Y Jesús se queda con la multitud, despidiendo la multitud, y después que terminó de despedir la multitud, se fue al monte a orar. Y esa fue una ocasión en donde luego la gente estaba buscando a Jesús al otro día. ¿Y qué pasó? El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Esta fue la ocasión cuando Jesús fue caminando sobre el mar y encontró a sus discípulos bajo una tempestad muy terrible que por poco hace perecer a los discípulos de Jesús. Y ahora, vean ustedes cómo al otro día, cuando ya habían llegado al otro lado del mar o del mar o lago, la gente, pues en la mañana, comenzó a buscar a Jesús, donde habían estado con Jesús
comiendo los panes y los peces, y no lo encontraron. Y dijeron, se nos fue. Se fueron los discípulos y vimos que Jesús no entró con ellos a la barca. Pero ahora no encontramos a Jesús y la otra barca que estaba aquí está ahí y Jesús no entró a ella. Se desapareció. Seguida la gente, ¿qué hizo? Vamos a ver. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. O sea, alquilaron, pagaron a las embarcaciones, como se hace en la actualidad cuando se toma el autobús. Se paga y uno va hacia la ruta, uno toma el autobús que va hacia el lugar que uno quiere ir. Y así se hace también cuando se toma una lancha o una embarcación en un río para ir de un lugar a otro. Y ahora la gente estaba buscando a Jesús. Con un hombre como Jesús, con un profeta como Jesús, igual a Moisés, que alimentó el pueblo por 40 años sin el pueblo trabajar. Podían estar esta gente con Jesús todos los días, y cuando llegaba la hora del desayuno, Jesús les tenía alimento. Cuando llegaba la hora del mediodía, Jesús les daba alimento. Cuando llegaba la hora de la tarde, Jesús les daba la cena también. Ellos pensaban, con un hombre como este, podemos estar todo el tiempo con él escuchándolo, porque él nos da alimento y no tenemos que trabajar. Pero ellos se equivocaron. Ellos pensaron que Jesús iba a continuar todos los días dándole comida y ellos sin hacer nada. Pero la vida cristiana es una vida de esfuerzo para trabajar uno en la vida y no recostarse de ninguna persona. Toda persona está llamada a trabajar y a sostener su familia. Y los jóvenes están llamados a trabajar también. Si no están estudiando, pues están llamados a estar trabajando, no estar de vagos, para ayudar a sus padres que le ayudaron todos los días de su vida, dándole alimento y ropa. Y cuando ya pueden trabajar, deben trabajar para ayudar a sus padres y portarse bien, para que se honren a sus padres. Dice San Pablo que ese es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa. Y ahora encontramos que estas personas querían más comida. Al otro día estaban buscando a Jesús. ¿Y cómo sabemos que ellos querían que Jesús les diera más comida? Dice aquí el mismo Jesús. Miren cómo lo tratan cuando lo encuentran al otro lado del mar de Galilea. Dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La persona debe buscar a Jesucristo no por recibir bendiciones materiales, sino por las bendiciones celestiales. Buscar a Jesucristo por la palabra que a vida eterna permanece. Buscar a Jesucristo por vida eterna y con amor divino. Cristo dijo, yo soy el pan de vida.
Y el que come de este pan, ¿qué sucederá? Vivirá eternamente. Vean el capítulo 6, verso 57 dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestras madres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y ahora podemos ver que Cristo en su primera venida es el pan de vida eterna, el pan que descendió del cielo. Y por eso es que para la dispensación de la gracia, el pan para alimentar al individuo es el pan de vida eterna, Cristo. Cristo mismo dijo, y también el profeta Moisés en el capítulo 8, verso 1 en adelante del Deuteronomio, y Jesús en el capítulo 4, verso 4 de San Mateo, y capítulo 4, verso 4 de San Lucas, nos dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora vean ustedes lo que representa el maná que caía del cielo para el pueblo hebreo. Representa a Cristo, la palabra, el verbo, y encontramos que durante la dispensación de la gracia, el pan para el pueblo no es pan literal. No estamos caminando por un desierto literal, como el pueblo hebreo caminando de Egipto hacia la tierra de Canaán, sino que estamos caminando espiritualmente en el programa divino. Y en esta trayectoria del Egipto espiritual del mundo a la tierra prometida del nuevo cuerpo eterno y glorificado, y a la tierra prometida del nuevo reino, el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo en el reino milenial, caminando rumbo al reino milenial, que es la tierra prometida como reino, porque salimos del mundo y hemos salido rumbo a la tierra prometida del reino de Jesucristo. Y ahora en nuestra trayectoria, Cristo nos da el alimento espiritual, el pan de vida eterna, para comer de él y vivir eternamente. Por eso es que se predica el evangelio, y el que oye la predicación del evangelio y cree en Jesucristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo, obtiene el nuevo nacimiento y obtiene vida eterna. Y aunque su cuerpo físico muera, la persona continúa viviendo en otra dimensión, en un cuerpo de otra dimensión, un cuerpo de la sexta dimensión, llamado el cuerpo teofánico, cuerpo de la palabra. Un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Y en el día postrero, y para el día postrero, Cristo ha hecho la promesa para esos que han creído en él, los cuales han comido del pan de vida eterna. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo ha prometido la resurrección en cuerpos eternos para los que han creído en Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en su sangre y han recibido su Espíritu Santo, y así han recibido el nuevo nacimiento. Serán resucitados todos los muertos en Cristo en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos
transformados. A la final, trompeta, o sea, al final mensaje que es el mensaje del Evangelio del Reino. La gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, siendo la trompeta final, estarán escuchándola todos los hijos de Dios que estarán comiendo del pan de vida eterna. Y estarán siendo llamados y juntados y preparados para ser transformados en este tiempo final. Es una promesa de Cristo. Por lo tanto, Cristo para este tiempo estará cumpliendo esta promesa. Y para el glorioso reino milenial y séptima dispensación, ¿qué es la dispensación del reino? El pan de vida eterna es el mismo Cristo. Cristo en su primera venida es el pan de vida eterna y Cristo en su segunda venida es el pan de vida eterna. Ahora, vean ustedes una cosa muy importante. En el tiempo del profeta Moisés, Dios envió pan, maná del cielo. Maná significa, ¿qué es esto? Es una pregunta. Y ahora si la ciencia consiguiera de ese maná y pudiera hacer una reproducción de ese maná sembrando la semilla o algo así, la humanidad tendría suficiente alimento y en forma sencilla para que los países que tienen problemas con la falta de alimento no tuvieran esos problemas. Pero la ciencia todavía no ha podido conseguir ese maná que el pueblo hebreo recibía cada día por la mañana por 40 años. Ahora, encontramos que cuando llegó es el maná, el día viernes, que es el sexto día, cayó del cielo maná en una forma doble y Dios le dijo que tomaran maná en una doble porción. Eso está en el libro del Éxodo. Y también Dios le dio orden al profeta Moisés que hiciera algo muy importante. Vean, en el capítulo 16 del libro del Éxodo, nos dice, verso 21 y adelante dice, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Era el único día que le era permitido al pueblo recoger más maná del que se recogía en los días anteriores. Si en los días anteriores tomaban más de lo que Dios les ordenó, un gomer era la orden de Dios, pero si tomaban 2, entonces se llenaba de gusanos lo que habían tomado de más. Y era un problema para la familia, porque se dañaba todo eso, tenía mal olor y se llenaba todo de gusano y era un problema. Pero era un problema para aquellos desobedientes que querían hacer en la forma que Dios les dijo que no hicieran. Pero sin embargo, para el sexto día, que era el viernes, Dios les dijo que tomaran doble porción. Y
no se iba a dañar esa otra porción que habían tomado, porque era esa porción para el día séptimo, para el día sábado. Porque en el día sábado no enviaría Dios maná del cielo, nadie saldría a tomar maná del cielo porque era día de reposo. Tenían que tomar el viernes pan, maná, para 2 días. En la mañana era que caía el maná, por lo tanto tomaban ese maná, comían todo ese día viernes y dejaban guardada la otra mitad para el día sábado. Y también Dios le dijo al profeta Moisés algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto. Vean, en este mismo capítulo 16, verso 25 en adelante, dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. ¿Ve? Porque Dios no iba a enviar maná en la mañana del sábado. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ahí podemos ver que para ese día en específico no caería maná. Y los que pensaron que iba a caer, salieron y no encontraron nada. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Luego sigue diciendo, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. O sea que Aarón tomó un gomer de maná en el sexto día y lo colocó en el lugar santísimo, en el arca del pacto. En la carta a los hebreos, el apóstol San Pablo en el capítulo 9 nos dice que en el arca del pacto estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, y estaba el maná, una vasija de oro de maná, llena de maná, colocada dentro del arca del pacto. Ese maná no se corrompía. Ese maná permanecía allí. ¿Por qué? Porque allí estaba la presencia de Dios sobre el arca del pacto, en medio de los 2 querubines de oro que estaban sobre el propiciatorio. Y ahora, vean ustedes cómo fue escondido en un lugar una porción de maná. Ese maná solamente lo podía ver el sumo sacerdote y Moisés, cuando entraba el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo. Sí, abría el arca, pero
Normalmente la orden divina no era para abrir el arca, sino para llevar la sangre de expiación del macho cabrío y colocarla sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca. Eso lo hacía el sumo sacerdote el día 10 del mes séptimo de cada año para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y eso es figura de lo que Cristo estaría haciendo en el cielo, en el templo de Dios, en el cielo, en el lugar santísimo, al ascender victorioso al cielo y llevar su propia sangre y colocarla sobre el asiento o trono de misericordia en el cielo. El tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, vean ustedes, son tipo y figura del templo de Dios que está en el cielo, y también son tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, la comida que permanece para siempre, toda persona necesita comerla para poder vivir eternamente. Y Cristo es el pan de vida. Cristo es esa comida que nos da vida eterna. Por medio de su sacrificio que Él ha realizado en la cruz del Calvario, Él ha hecho la obra de redención para nuestra reconciliación con Dios, para ser restaurados a la vida eterna. Y esa restauración comienza cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador y lavamos nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibimos su Espíritu Santo. Mientras todo eso está sucediendo aquí en la tierra, a cada persona que recibe a Cristo como su Salvador, Cristo está en el cielo como sumo sacerdote, intercediendo por cada una de esas personas. A medida que van pasando los días, los años y los siglos. Y ya, desde que Él ascendió al cielo hasta este tiempo, van aproximadamente 2000 años. Y Él permanecerá allí hasta que entre hasta el último de los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esos son los elegidos de Dios o escogidos de Dios mencionados en la Biblia. Y ahora, vean la obra maravillosa que Cristo está haciendo en el cielo, como la hacía el sumo sacerdote en el templo allá en el lugar santísimo el día 10 del mes séptimo, para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y ahora para la reconciliación del Israel celestial, de todos los elegidos de Dios, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, Cristo está haciendo su obra de intercesión como la hacía el sumo sacerdote. Y Cristo, el sumo sacerdote del Dios Altísimo, el Melquisedec, Él es Melquisedec, sumo sacerdote del Dios Altísimo en el templo del Dios Altísimo en el cielo, y es también rey de Jerusalén. Ahora Cristo está en su obra de intercesión desde que ascendió al cielo. Terminará esa obra como también la terminaba el sumo sacerdote, la terminará cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios. Y luego reclamará a todos los que Él ha redimido con su sangre y los restaurará a la vida eterna, física también, dándonos un cuerpo físico, eterno y glorificado. Eso será cuando resuciten los muertos en Cristo y nos transforme a nosotros. Eso es una promesa para el día postrero. Y el día postrero, por cuanto un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día delante del Señor siendo 1000 años, cuando se nos habla del día postrero delante del Señor, es el milenio postrero. Y el milenio postrero, así como el día último de la semana, el día postrero de la semana, ¿cuál es? El séptimo día, que es el sábado. Y el séptimo día delante de Dios para los seres humanos es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y de Dan hacia acá, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya han transcurrido 6000 años y ya hemos entrado al séptimo milenio.
al séptimo milenio de Adán hacia acá y al tercer milenio de Jesucristo hacia acá. Todo depende de dónde usted comience a contar. Y ahora hemos llegado al día postrero. Es para el día postrero que Cristo dijo, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, ¿en qué año del día postrero? Pues no sabemos. Lo importante es estar escuchando la voz de Cristo, la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, revelándonos el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Cristo es el pan de vida, ese maná de vida eterna que descendió del cielo. Él es ese pan de vida eterna en su primera venida y en su segunda venida también. Ahora, así como fue guardado un maná en una vasija de oro y fue colocado en el lugar santísimo dentro del arca del pacto, vamos a ver qué significa esto en el programa de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, verso 17, dice Cristo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Así como fue escondido en una vasija de oro en el lugar santísimo, en el arca del pacto, un gomer de maná, y nadie lo podía ver ni encontrar porque nadie podía entrar a ese lugar excepto el sumo sacerdote y también Moisés. Cristo escondió un maná y él dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. Hay un maná escondido. ¿Y qué significa eso? Y él dice que dará a comer de ese maná escondido. ¿A quién? Al vencedor. El reverendo William Branham, hablando acerca del maná escondido en una ocasión, dijo de la siguiente manera. En la página 230 y también en la 231 del libro de las 7 edades de la iglesia, que fue predicado por el reverendo William Branham en Norteamérica, él nos habló de ese maná escondido. Él predicó estos mensajes en Jeffersonville, Indiana. Y ahora, cuando estaba hablando de la iglesia de Pérgamo, del libro del Apocalipsis, en donde Cristo hace la promesa de darle al vencedor del maná escondido. Ahora, tenemos que saber dónde está escondido ese maná. Y recuerden que ese maná tiene que estar escondido. ¿Dónde estaba escondido el maná que Dios le dijo a Moisés que tomaran en una vasija de oro y la colocaran en el arca del pacto? Pues estaba en el templo, tabernáculo que Moisés había construido dentro del arca del pacto. Y el maná escondido que Cristo promete aquí está en el templo. Pero ya el templo de Moisés o tabernáculo de Moisés no está. Ni tampoco está el templo que construyó Salomón. ¿Dónde vamos a encontrar el templo donde está ese maná escondido? Porque es un maná que el que lo coma tiene las bendiciones de Cristo para ser manifestadas en el día postrero. Y serán preparados, llamados, juntados y preparados para ser transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora vamos a ver qué es el maná. Ahora también hay el pensamiento de la participación futura del maná escondido.
Yo pienso que será la participación eterna de la revelación de Jesucristo en las edades venideras. La revelación de Jesucristo. Y ahora, entonces tenemos que buscar quién es el que tiene y trae la revelación de Jesucristo. Porque ese es el que trae la revelación de Jesucristo como el maná escondido. Y tiene que estar ¿dónde? Tiene que estar en el templo de Dios, que ahora no es el tabernáculo que construyó Moisés porque ya no está, ni tampoco es en el momento el templo que construyó Salomón porque ya no está. Y ahora, ¿dónde está el templo? ¿Dónde está ese maná escondido? Ese templo es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es el templo espiritual del Señor Jesucristo. Y ese templo, que es su iglesia, ha estado siendo construido de etapa en etapa, comenzando en el este, allá en la tierra de Israel, donde comenzó la iglesia de Jesucristo haciendo el día de Pentecostés allí en Jerusalén, y ha continuado siendo construida la iglesia de Jesucristo. Ha estado siendo construido ese templo espiritual de creyentes, y así como el lugar santísimo del templo que construyó Salomón y del tabernáculo que construyó Moisés estaba en el occidente, o sea, en el oeste, el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo sería construido ¿dónde? En el oeste. ¿Y cuál es el oeste de la tierra? El continente americano, al cual pertenece la América Latina y el Caribe. Así es que en medio de la América Latina y el Caribe, en medio de los latinoamericanos y caribeños, estará el maná escondido siendo dado a los hijos e hijas de Dios que entrarán al lugar santísimo del templo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el llamado de Cristo en este tiempo final es para entrar al lugar santísimo de su templo espiritual, que es la edad de la piedra angular. Esa edad se cumple en la América Latina y el Caribe. Es ahí donde Cristo en este tiempo final nos estaría dando del maná escondido de la revelación de Jesucristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. O sea que nos estará dando la revelación de Jesucristo de su segunda venida. Ese es el maná escondido. Esa es la revelación que ha estado escondida de todos los cristianos de las etapas o edades pasadas. Ellos han estado recibiendo maná espiritual, alimento espiritual para sus almas en las edades pasadas, pero ha quedado un alimento espiritual, un maná escondido. La revelación de Jesucristo de su segunda venida, eso ha quedado escondido de los cristianos de los tiempos pasados. Pero esa es la revelación que para este tiempo final Jesucristo nos está dando como el maná escondido. Y esa es de la revelación para el séptimo milenio. Esa es de la revelación también para la séptima dispensación, la dispensación del reino. Esa es la revelación de Jesucristo para las edades venideras. Esa es de la revelación de Jesucristo. Y ahora vamos a ver por medio de quién Él nos trae la revelación. En Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por medio de quién? Ha sido dada la revelación de Jesucristo para darla a Juan el apóstol, y por consiguiente a toda la iglesia de Jesucristo, porque Juan el apóstol representa en la visión apocalíptica, representa a la iglesia de Jesucristo con sus ángeles y mensajeros, pasando por sus diferentes etapas. Y ahora tenemos que tener entonces un momento en donde en Juan, en la visión apocalíptica,
se refleje lo que Cristo ha prometido aquí. Él ha dicho: al que me hiciere, yo le daré a comer del maná escondido. Así es que tenemos que ver a Juan el apóstol reflejando el comer del maná escondido. Y ese reflejo está en Apocalipsis capítulo 10, versos 8 en adelante, cuando el ángel fuerte que desciende del cielo, el cual viene con un librito abierto en su mano, y con su cabello blanco como blanca lana, y con sus ojos como llama de fuego, y sus pies como columna de fuego. Y viene con ese librito abierto en su mano, del cual tomó en el cielo. Recuerden que es Cristo descendiendo del cielo. Ese librito que nadie podía tomar, ni leer, ni abrir, ni siquiera mirarlo. Ahora Cristo lo tomó en el cielo, en el capítulo 5 de Apocalipsis, lo trae a la tierra, lo abre en el cielo y luego lo trae a la tierra. Y luego se lo entrega a un hombre para que se lo coma. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí Juan el apóstol está reflejando a la iglesia del Señor Jesucristo en el día posterior, en la venida del Hijo del Hombre, en la venida del ángel fuerte, y por consiguiente está reflejando al ángel mensajero del Señor Jesucristo que estará en la iglesia del Señor Jesucristo. Para cada etapa o edad de la iglesia de Jesucristo, Él ha enviado un ángel mensajero, o sea, un hombre, un mensajero con la palabra, el mensaje, el alimento espiritual para los hijos, hijas de Dios, en medio de su iglesia. Esos son los siervos fieles y prudentes que Dios ha colocado en su casa para que les den el alimento espiritual a tiempo a la familia de Dios, a los hijos e hijas de Dios. San Mateo capítulo 24, verso 42 al 47 nos habla estas cosas. Vamos a leer aquí un momento sobre el siervo fiel y prudente para que tengamos el cuadro claro y podamos ver que el siervo fiel y prudente que Dios ha enviado en cada etapa de su iglesia es el mensajero que ha enviado con el mensaje para el pueblo. Ese mensaje es el alimento espiritual para el alma de los hijos e hijas de Dios, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esos mensajeros han sido la boca de Dios, la boca de Cristo para cada una de esas etapas de la iglesia. San Mateo capítulo 24, verso 42 en adelante dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. El siervo fiel y prudente, el mensajero, el ángel mensajero que esté en la tierra, en la iglesia del Señor Jesucristo, alimentando a la iglesia de Jesucristo, alimentando a los hijos e hijas de Dios con el alimento espiritual correspondiente al tiempo de la venida del Señor, será el siervo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre todos sus bienes.
Y los ángeles y mensajeros de las 7 etapas de la iglesia gentil dieron el alimento espiritual de la revelación de la primera venida de Cristo al pueblo, a la iglesia de Jesucristo. E hicieron bien. Y para el día postrero habrá un siervo fiel y prudente, un ángel mensajero, el ángel mensajero de Jesucristo, dándole el alimento espiritual a tiempo, la revelación de la segunda venida de Cristo. Y ese es el alimento espiritual, el maná escondido, la revelación de Jesucristo que estaba escondida de los hijos e hijas de Dios de las edades pasadas. Es la revelación de Jesucristo para el séptimo milenio y séptima dispensación y para todos los hijos e hijas de Dios. Y con esa revelación la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, dice Habacuc, capítulo 2, verso 14, y también el profeta Isaías en el capítulo 11 y verso 9. Ahora podemos ver lo que es el maná escondido. Es la revelación escondida de la segunda venida de Cristo, como alimento espiritual para los hijos e hijas de Dios que estarán viviendo en este tiempo final. Y esa revelación, ese maná escondido, ¿estaría dónde? Pues donde estaba el maná escondido en el tiempo de Moisés, en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto. Y es en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular, la cual se cumple en la América Latina y el Caribe con seres humanos, donde estaría el maná escondido, siendo dado a comer a los hijos e hijas de Dios. El siervo fiel y prudente del Señor Jesucristo, que es el ángel del Señor Jesucristo, es el que recibe ese maná, así como Juan el apóstol recibió ese libro de los 7 sellos abierto y se lo comió. Y luego recibió la orden de profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Ahora podemos ver el misterio de la comida que permanece para siempre. Es la comida de la revelación de Jesucristo, tanto de la primera venida de Cristo como de la segunda venida de Cristo. Los que han comido de la revelación de la primera venida de Cristo y lo han recibido como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido el Espíritu Santo, han recibido vida eterna. Y los escogidos de Dios para el tiempo final habrán también comido de ese maná que ha estado cayendo de etapa en etapa, de edad en edad, como cayó por 40 años el maná allá en el desierto. Pero luego ya no está cayendo más ese maná de las 7 edades de la iglesia gentil, pero caería, Dios tendría escondido un maná, un alimento espiritual, el maná, la revelación de la segunda venida de Cristo, para darla a comer a todos los hijos e hijas de Dios. Y la da a su ángel mensajero que se coma esa revelación, ese alimento espiritual, y él lo comparte con todos los hijos e hijas de Dios en la casa de Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. El mensajero bienaventurado será el que estará en el día postrero, en la venida de Cristo, dándole el alimento espiritual a la iglesia del Señor Jesucristo, el alimento espiritual de la segunda venida de Cristo, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y esa es la revelación para las edades venideras. Esa es la revelación para la edad de la piedra angular. Y esa es la revelación para la dispensación del reino. Y esa es la revelación para el séptimo milenio. Y esa es la revelación divina para el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Sin echar a un lado y sin menospreciar la revelación de la primera venida de Cristo.
la comida que permanece para siempre. Es necesario comer el alimento espiritual que gira alrededor de la venida del Señor. Es la revelación de Jesucristo. Ahora hemos llegado al tiempo en que hemos estado comiendo de la revelación de la primera venida de Cristo. Y para este tiempo final, en adición, comeríamos de la revelación de la segunda venida de Cristo. Y ese es el maná escondido, prometido para ser dado al siervo fiel y prudente, y también el compartirlo con toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y así ese misterio que ni los grandes sabios de esta tierra pudieron descifrar, será revelado a la iglesia del Señor Jesucristo como el maná escondido, la revelación de Jesucristo para el día postrero. ¿Y quién trae la revelación de Jesucristo? Apocalipsis capítulo 1, verso 1 y adelante dijo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es el ángel del Señor Jesucristo el que trae la revelación de Jesucristo. Trae el maná escondido, la revelación de Jesucristo para todos los hijos e hijas de Dios. Trae la revelación de la segunda venida de Cristo, la revelación del misterio más grande de todos los misterios, escondido en la mente de Dios, pero que en este tiempo final saldría de la mente de Dios como la revelación para todos los hijos e hijas de Dios. Estamos viviendo el tiempo más grande y glorioso de todos los misterios. Estamos viviendo en el tiempo que los profetas profetizaron como el día del Señor o día postrero, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Si dejamos el calendario como está, aunque sabemos que está atrasado, pues miren, para terminar el sexto milenio solamente faltan un año con 10 meses y algunos días, unos 22 días o 23 días, unos 22 días. Y entraremos al séptimo milenio. De Adán hacia acá es el séptimo milenio, pero de Cristo hacia acá sería el tercer milenio. Ahora podemos ver cómo para el día postrero o séptimo milenio tenemos la promesa que Dios nos dará del maná escondido. Es una promesa de Cristo. Al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Y al comer del maná escondido obtendremos bendiciones tan grandes que, miren, lo que va con el maná escondido. Dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Por cuanto el maná escondido es la revelación de Jesucristo en su segunda venida, es la revelación de la segunda venida de Cristo. Por eso es que también tenemos la promesa de parte de Cristo: le daré una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Y qué es esa piedrecita blanca y ese nombre nuevo? En el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y le interpretó el profeta Daniel, en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel, versos 34 al 45, nos dice que el rey vio una imagen, o sea, una estatua con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata,
Él vio entre los muslos de bronce y sus piernas de hierro y sus pies de hierro y de barro cocido. Y esa estatua representa el reino de los gentiles, el cual comenzó con el rey Nabucodonosor. Por eso fue que el profeta Daniel, al obtener la revelación de parte de Dios de lo que significaba esa estatua, le dijo: oh, rey, tú eres esa cabeza de oro. Porque el rey Nabucodonosor, con su imperio babilónico, fue esa cabeza de oro, esa etapa del reino de los gentiles. Luego la etapa del pecho y los brazos de plata fue el imperio medo-persa. Y el bien entre los muslos de bronce fue la etapa del imperio de Grecia, con Alejandro el Grande. Y luego las piernas de hierro es el imperio romano, que estaba en el tiempo de Jesús y que crucificó a Jesús a petición del pueblo hebreo. Y los pies de hierro y de barro cocido es parte del imperio romano, es parte de las piernas de hierro, porque vean ustedes, las piernas son de hierro y los pies son de hierro y de barro. O sea que el imperio romano se extiende hasta los pies y son cubiertos de barro. Y esto es lo que fue mostrado también en el libro del Apocalipsis. Vean ustedes, los pies tienen 10 dedos y esa etapa del reino de los gentiles tendrá los 10 reyes que le darán su poder y su autoridad a la bestia, al anticristo, al hombre de pecado. Y vean ustedes, cuando el rey Nabucodonosor vio la estatua completa, luego vio una piedra que salió de la montaña no cortada de mano humana. Luego él vino e hirió a la imagen, a la estatua, ¿dónde? En los pies de hierro y de barro cocido. La primera venida de Cristo, siendo Cristo la piedra no cortada de manos, la piedra angular, la piedra que los edificadores desecharon, en su primera venida no hirió al reino de los gentiles, no hirió a la imagen o estatua en las piernas de hierro, porque ese no era el tiempo conforme a la profecía para terminar el reino de los gentiles y comenzar el reino de Dios, el reino de Jesucristo, el reino milenial. Por lo tanto, el reino de los gentiles hirió a Cristo en la cruz del Calvario, conforme a como Dios había dicho en el Génesis capítulo 3, verso 15, cuando dijo que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente, pero la simiente de la serpiente heriría en el calcañar a la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer allí es Cristo, es una profecía mesiánica, la cual se cumpliría en el Mesías en su primera venida. Y ahora, vean ustedes, que fue el reino de los gentiles en la etapa de las piernas de hierro, quien hirió a Cristo. Lo hirió crucificándolo en la cruz del Calvario. Pero para la segunda venida de Cristo es la venida de la piedra no cortada de manos, del monte de Dios. Y el monte de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Hablando en términos espirituales. Y recuerden que un monte representa un reino. La iglesia está representada en un monte. Por eso el profeta y apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 12, versos 20 al 23, nos dice que no nos hemos acercado al monte Sinaí, sino que nos hemos acercado al monte de Dios, al monte de Sión, a la Jerusalén celestial.
Y nos dice a la compañía de millones de ángeles y a la congregación de los primogénitos de Dios inscritos en los cielos. Porque los primogénitos de Dios son los escogidos de Dios, los creyentes en Jesucristo como su Salvador, que lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben el Espíritu de Cristo y reciben así el nuevo nacimiento. Todas esas personas tienen sus nombres escritos, ¿dónde? En el cielo. Así como una persona que nace en una ciudad es registrado, inscrito en esa nación, y su nombre está inscrito, escrito, registrado, ¿dónde? En esa nación, como uno de los que nació en esa nación, y está identificado la ciudad o pueblo donde nació esa persona, y pertenece a esa nación y a esa ciudad. Y los nacidos de nuevo han nacido del cielo. Por eso es que San Pablo nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía es la ciudadanía de la Nueva Jerusalén. Allí es donde está escrito nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Y ahora, vean ustedes que todos los nacidos de nuevo pertenecen a la Nueva Jerusalén, la cual representa la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, cuando nos habla la Escritura de el monte de donde fue cortada esa piedra, no con mano humana, es cortada por la mano de Dios, la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo siendo esa piedrecita blanca con un nombre nuevo, nos muestra que la segunda venida de Cristo, como la piedra no corta de manos, viene con un nombre nuevo. Y ese es uno de los grandes misterios del reino de Dios. Ese es uno de los grandes misterios divinos que para este tiempo final será revelado a la iglesia del Señor Jesucristo. Algunos podrán decir, pero yo no sabía que Jesucristo tenía un nombre nuevo. Pues es bueno que lo sepa. Ahí nos muestra que la piedra no corta de manos, esa piedrecita blanca viene con un nombre nuevo. Y esa piedrecita blanca le será dada al vencedor. O sea que el vencedor recibirá y le dará la bienvenida a Cristo en su segunda venida. Y lo recibirá con un nombre nuevo. Y ahora vamos a ver si hay más lugares o otro lugar donde la Escritura nos hable de que Jesucristo tiene un nombre nuevo. Ya lo vimos como la piedrecita blanca con un nombre nuevo. Pues esa piedrecita es la misma piedra que vio el profeta Daniel, que vino e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. Y ahora en Apocalipsis capítulo 13, verso 12, también nos dice algo sobre un nombre nuevo. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Tiene o no tiene Jesucristo un nombre nuevo? Él mismo dice que lo tiene. Y dice que escribirá sobre el vencedor el nombre de Dios, el nombre eterno de Dios. Y el nombre de la ciudad de nuestro Dios. Ese es el mismo nombre. Porque ¿qué nombre mejor puede Dios encontrar para la nueva Jerusalén, para la ciudad de Dios, que su propio nombre? No hay otro nombre mejor. Y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Ese es uno de los grandes misterios encerrado en
el misterio de la segunda venida de Cristo, de la venida de la piedra no cortada de manos, de la venida de la piedrecita blanca con un nombre nuevo. Todos estos misterios serán abiertos, revelados a la iglesia de Jesucristo en la revelación de Jesucristo, en la revelación del maná escondido, siendo dado a comer a todos los hijos e hijas de Dios. Ahora las personas no pueden tener prisa y querer saber todas las cosas en una sola ocasión o en una sola conferencia. Tienen que ir comiendo de ese maná escondido, de esa revelación de Jesucristo, de esa revelación de la segunda venida de Cristo, para ir comprendiendo estos grandes misterios encerrados en la segunda venida de Cristo, como también ocurrió en la primera venida de Cristo. Las personas están llamadas a tener sus cabezas, o sea, su mente y su corazón levantados al cielo, a Dios, y orando siempre a Dios y pidiéndole a Dios que les abra el entendimiento para comprender estos misterios del día postrero, para que no nos pase como le pasó al pueblo hebreo y a los grandes sabios del tiempo de Jesús, que eran los doctores de la ley, doctores en teología, en divinidad, el concilio de la Sanedrín y el sumo sacerdote. Vean, personas tan preparadas académicamente en asuntos religiosos, doctores en divinidad, en teología. Miren, se cumplió la primera venida de Cristo, la venida de la piedra no cortada de manos, de la venida de la piedra del ángulo, la piedra angular, y la rechazaron. Y Jesucristo es la piedra que los edificadores desecharon, la piedra que los ministros, el sumo sacerdote y todos los ministros de aquel tiempo rechazaron. Lo rechazaron como el Mesías y no lo pudieron recibir. Lo rechazaron como el rey, siendo el rey de Israel. Y por eso tenemos que vigilar en nuestro tiempo, para que no se nos pase por encima el misterio de la segunda venida de Cristo, prometido para ser abierto, ser manifestado en el día postrero. Estamos viviendo el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, en donde Él nos está dando alimento espiritual, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese alimento espiritual de la revelación de la segunda venida de Cristo es lo que nos alimenta y nos llena del conocimiento de todos estos misterios que estarían siendo manifestados, cumplidos y revelados en el día postrero a la iglesia del Señor Jesucristo, y estaría preparando la iglesia de Jesucristo con todos los miembros de su iglesia para ser transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Por eso es tan importante estar comiendo de esa comida que para vida eterna permanece. La comida que permanece para vida eterna. Vean que Cristo es el pan de vida, esa comida que permanece para vida eterna, tanto en su primera venida como en su segunda venida. Y comer de Él, eso es comer su revelación, la revelación de su venida, y recibirlo como Él vino. Comer de la revelación de su primera venida como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario nos da entrada al reino de Dios, porque nuestros pecados son quitados y el Espíritu de Cristo viene a nosotros y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Para ese nuevo nacimiento se requiere recibir y comer ese alimento espiritual de la revelación de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios. Y ya lo hemos comido. Pero hay un alimento espiritual escondido, el maná escondido, la revelación
de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para darnos la fe, para ser transformados y ser raptados, o sea, ser trasladados, arrebatados al cielo con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Cuando tengamos el nuevo cuerpo, entonces veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado. Ahora, el ángel del Señor Jesucristo, enviado con la revelación de Jesucristo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, conforme a Apocalipsis capítulo 22, verso 16, donde Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 también nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. ¿Para qué es enviado el ángel del Señor Jesucristo? Para dar testimonio, para dar a conocer, para mostrar todas estas cosas que deben de suceder pronto en este tiempo final. Es por medio del ángel mensajero de Jesucristo, el último profeta enviado por Jesucristo a su iglesia, el último mensajero enviado por Jesucristo a su iglesia en el día postrero, que obtenemos la revelación de Jesucristo, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Y todo lo que está envuelto en ese misterio de la segunda venida de Cristo también será abierto para ser entendido por todos los hijos e hijas de Dios, por todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y es la primera ocasión en que Jesucristo enviaría a su iglesia un profeta dispensacional, que es el ángel del Señor Jesucristo. Por eso ustedes pueden ver que Juan el apóstol quiso adorarlo en el capítulo 19, verso 6 al 10, y también en el capítulo 22, verso 6 al 9 del Apocalipsis. Y el ángel le dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios. ¿Por qué no aceptó la adoración de Juan el apóstol? Porque el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el ángel mensajero, el profeta mensajero, enviado por Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, y así revelar estos misterios del día postrero a la iglesia de Jesucristo, y revelarle el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. La comida que permanece para siempre es Cristo, el maná escondido, es el maná que descendió del cielo, y recibir su revelación, comer su revelación, la revelación de su venida es comer la comida que permanece para siempre. Comamos todos los días de nuestra vida esa comida espiritual, y nos encontraremos algún día en el reino milenial con un nuevo cuerpo, con un cuerpo eterno, reinando con Cristo como reyes y sacerdotes. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, amables amigos y hermanos, aquí en Tulcán, Ecuador, dándoles testimonio de la comida que permanece para siempre. Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo sean sobre todos ustedes, amables amigos y hermanos presentes y radioyentes, y que pronto sea llamado y juntado hasta el último de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, con nuestro amado Señor Jesucristo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo
Tirso Ramiro Girón, para darles direcciones y teléfonos a los cuales ustedes, amables amigos radioyentes, pueden llamar o escribir para pedir literatura completamente gratis con conferencias similares a esta que ustedes han escuchado, para así continuar alimentando sus almas con el alimento que permanece para siempre y ser preparados para ser transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Dejo con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón para darles los teléfonos y direcciones. Bien, amigos y hermanos radioyentes.